Todavía siento el nudo en la garganta al recordar cómo Isidora, mi propia hija, me tomó del brazo con una firmeza impropia de ella y me condujo hacia el último banco de la iglesia. «Mamá, es mejor que te quedes aquí atrás», susurró con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. El banco de madera crujió bajo mi peso mientras observaba, atónita, cómo los demás familiares ocupaban las primeras filas. Mi yerno Sebastián ni siquiera me miró. La pequeña Valeria, con apenas 3 meses, dormía plácidamente en brazos de su madre, ajena al drama silencioso que se desarrollaba a su alrededor. Mi nieta, sangre de mi sangre, y yo relegada como una extraña en su día especial. El aroma a incienso inundaba la iglesia de San Ignacio, una construcción colonial que había visto generaciones de bautizos en nuestra familia. Las velas parpadeaban creando sombras danzantes sobre los murales religiosos, mientras yo sentía que me convertía en una sombra más. Invisible, prescindible. «¿Dónde está el padrino?», escuché murmurar a una señora con un sombrero excesivamente adornado. «Se está retrasando, típico de él», respondió otra con desdén. La curiosidad se mezclaba con mi dolor. En las semanas previas, cada vez que preguntaba quién sería el padrino de mi nieta, Isidora cambiaba de tema o respondía con vaguedades. «Un amigo especial de Sebastián», decía, sin más detalles. Observé a mi consuegra, Mariana B., sentada en primera fila como una reina en su trono, con su vestido azul marino impecable y ese collar de perlas que siempre llevaba para recordarnos su linaje aristocrático. Ella, que había aparecido en nuestras vidas hace apenas 5 años cuando Sebastián conoció a Isidora, ahora ocupaba el lugar central mientras yo, que había criado sola a mi hija tras enviudar a los 34 años, estaba relegada a las sombras. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. La luz del exterior dibujó la silueta de un hombre alto que avanzaba con paso decidido por el pasillo central. El murmullo cesó abruptamente. Incluso el sacerdote, que consultaba su reloj con impaciencia, se irguió con renovado interés. Y entonces lo vi. El tiempo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. Aurelio Vidal, 42 años después, y aún podría reconocerlo entre 1000 hombres. Más corpulento, con el cabello ahora plateado en las sienes, pero con esos mismos ojos verde oscuro que una vez juraron amarme eternamente. El hombre que abandoné una semana antes de nuestra boda. El hombre cuyo corazón rompí sin explicación alguna. Caminaba con esa elegancia natural que siempre lo caracterizó, vestido con un traje gris marengo que gritaba éxito en cada costura. A su lado, una mujer considerablemente más joven, probablemente su esposa, le sostenía el brazo con orgullo. Los murmullos se intensificaron. «Es el juez Vidal. ¿Has visto su casa en la dehesa? Dicen que el presidente lo consultó personalmente para la reforma judicial». Mientras tanto, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible? Aurelio Vidal, mi Aurelio, era el padrino de mi nieta. ¿Cómo lo conocía Sebastián? Y sobre todo, ¿sabía él que yo era la abuela de Valeria? La respuesta llegó casi de inmediato. Nuestras miradas se encontraron a través de la nave central. El reconocimiento transformó su rostro, la sorpresa, la confusión, y luego algo que me heló la sangre, la ira. Una ira fría y contenida que transformó sus facciones por un instante antes de que la máscara de cordialidad social volviera a su lugar. Sebastián se acercó rápidamente a saludarlo. Se dieron un abrazo que revelaba confianza, familiaridad. Mi yerno le presentó a la pequeña Valeria con orgullo, mientras Isidora sonreía tensa, evitando mirar hacia donde yo estaba. Y entonces lo entendí todo. Ellos sabían quién era Aurelio para mí. Sabían nuestra historia, o al menos creían saberla. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un maremoto. Esa última noche juntos, en el verano de 1981,
cuando Aurelio me mostró el anillo de compromiso que había pertenecido a su abuela. La manera en que sus ojos brillaron cuando me dijo que finalmente podríamos casarnos, ahora que había conseguido ese puesto en el bufete de abogados. Y luego, apenas horas después, la llamada que cambió mi vida para siempre. La voz de mi hermano Jorge desde el hospital. Mamá tuvo un derrame cerebral. Ven rápido, Camila. Los médicos dicen que es grave. Mi mundo se derrumbó aquella noche. Mamá sobrevivió, pero quedó paralizada del lado izquierdo. Jorge acababa de empezar la universidad y papá había muerto años atrás. No había nadie más, solo yo. La decisión fue desgarradora pero clara. No podía abandonar a mi familia. No podía seguir a Aurelio a Santiago, donde su flamante trabajo lo esperaba. Alguien tenía que cuidar de mamá, y ese alguien era yo. Lo que Aurelio nunca supo, lo que nunca le conté, fue que estaba embarazada. De 2 meses. Su hija creció sin conocerlo, y él jamás supo de su existencia. Mi pequeña Isidora, a quien ahora, en un giro del destino cruel, Aurelio sostenía en brazos para su bautizo. No, no a ella, a su nieta, a nuestra nieta. El sacerdote comenzó la ceremonia. Yo permanecí congelada en mi asiento, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado Aurelio a la vida de Sebastián? ¿Cómo se habían conocido? ¿Y por qué nadie me lo había dicho? La ceremonia avanzaba como en cámara lenta. El agua bendita sobre la cabeza de Valeria, sus pequeños quejidos, las promesas solemnes, y Aurelio sosteniendo a nuestra nieta, completamente ajeno a que estaba participando en el bautizo de su propia descendencia, o quizás no tan ajeno. Las miradas furtivas que me lanzaba entre oraciones sugerían que su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, calculando fechas. Aurelio siempre fue brillante, demasiado brillante. Una mano se posó sobre mi hombro. Me giré sobresaltada para encontrarme con los ojos amables de Elena, mi vecina y amiga de toda la vida, la única persona a quien había confiado la verdad completa. «Respira, Camila», susurró. «Estoy aquí contigo». El contacto de su mano me ancló a la realidad. Inspiré profundamente, intentando controlar el temblor que se había apoderado de mi cuerpo. «¿Crees que lo sabe?», murmuré casi sin voz. Elena apretó mi hombro suavemente. «No lo sé, pero lo averiguaremos pronto». Cuando la ceremonia religiosa terminó, los invitados comenzaron a trasladarse hacia la salida para las fotografías. Me quedé rezagada, paralizada por el miedo y la incertidumbre. Debía acercarme, fingir normalidad, huir. Isidora se aproximó a mí, con Valeria ahora despierta en sus brazos. Su expresión era una mezcla de culpa y determinación. «Mamá, tenemos que hablar», dijo en voz baja, «pero no aquí, en casa, después de la recepción». «¿Lo sabías?», fue lo único que pude preguntar. «¿Sabías quién es él para mí?». Algo en mi tono debió alarmarla, porque sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿A qué te refieres? Sé que es un viejo conocido tuyo, Sebastián me lo contó, pero hay algo más, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, Sebastián apareció junto a nosotras con una sonrisa tensa. «Isidora, el juez Vidal quiere hablar contigo», dijo, evitando mirarme directamente. «Está esperando afuera para las fotos». «Vamos, mamá», dijo mi hija tomándome del brazo. «Todos estamos esperando». Salimos a la luz del mediodía. El fotógrafo organizaba a la familia para la foto oficial. Mariana B. ya había tomado posición estratégica junto a su hijo. Me mantuve en segundo plano, esperando indicaciones. «La abuela también, por favor», dijo el fotógrafo, señalándome. Me acerqué con paso inseguro, y entonces sucedió. «Camila, vete». La voz de Aurelio, profunda y levemente ronca, exactamente como la recordaba, pronunció mi nombre como si fuera una pregunta y una acusación al mismo tiempo. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. «Aurelio», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Qué sorpresa verte después de tanto tiempo.
42 años, 2 meses y 18 días para ser exactos, precisó él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero ¿quién lleva la cuenta, verdad? Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. La tensión era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. ¿Ustedes se conocen?, preguntó Sebastián, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Oh, sí», respondió Aurelio sin apartar sus ojos de mí. «Camila y yo fuimos, ¿cómo llamarlo? Amigos cercanos, conocidos íntimos. Estuvimos comprometidos», aclaré, decidiendo enfrentar la situación directamente. «Hace mucho tiempo». La expresión de Isidora pasó de la confusión al shock. Valeria comenzó a llorar como si percibiera la tensión creciente. «¿Comprometidos?», repitió mi hija mirándome fijamente. «Y nunca me lo contaste». «Hay muchas cosas que tu madre nunca te contó, al parecer», intervino Aurelio, con una intensidad en su mirada que me atravesaba como un puñal. «Quizás deberíamos tener esta conversación en privado, ¿no crees, Camila?». El fotógrafo, claramente incómodo, carraspeó. «Quizás podríamos hacer primero las fotos familiares y luego...». «Sí, hagamos eso», interrumpió Sebastián, visiblemente nervioso. El juez Vidal es un hombre ocupado. Aurelio no apartaba sus ojos de mí. «Tengo todo el tiempo del mundo para esto, créeme». Las fotos se tomaron en un ambiente de tensión creciente. Sonrisas forzadas, poses rígidas. Yo no podía dejar de notar cómo Valeria, en brazos de su padrino, tenía exactamente la misma forma de la nariz que él. El mismo hoyuelo en la mejilla izquierda al sonreír. Detalles imperceptibles para quien no supiera buscarlos, pero dolorosamente evidentes para mí. Cuando finalmente terminamos con el protocolo fotográfico, Aurelio se acercó a mí mientras los demás comenzaban a dispersarse hacia sus vehículos para dirigirse a la recepción. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. «Ahora». «No es el momento», respondí, buscando con la mirada a Isidora. 42 años no fueron el momento, al parecer, replicó con dureza. «¿Cuándo será, Camila? ¿Cuando pasen otros 40? La culpa me golpeó con fuerza. Tenía razón. Le debía una explicación, aunque fuera demasiado tarde para todo. «Está bien», accedí finalmente, «pero no aquí». Aurelio asintió. «Te espero en mi coche, el Audi negro de allí. 5 minutos». Se alejó sin esperar respuesta. Lo observé caminar hacia su esposa, intercambiar unas palabras con ella y luego dirigirse a su vehículo. La mujer me miró con curiosidad antes de unirse a otro grupo. Isidora apareció a mi lado. «¿Qué está pasando, mamá? Porque nunca me dijiste que conocías al juez Vidal. ¿Y por qué se miran así?» Tomé aire. 42 años guardando un secreto que ahora amenazaba con explotar en nuestras caras. «Te lo explicaré todo», prometí. «Pero necesito hablar con él primero. Es complicado. Más complicado que descubrir en el bautizo de mi hija que mi madre estuvo comprometida con su padrino», replicó con una mezcla de confusión y reproche. «Mucho más complicado», suspiré. «Te lo contaré todo esta noche, te lo prometo. Pero ahora necesito que me cubras. Dile a los demás que me sentí indispuesta y que iré directamente a casa». Isidora me miró largo rato, como evaluándome. Finalmente, asintió. «Está bien. Pero quiero toda la verdad, mamá, sin más secretos». «Sin más secretos», confirmé, sabiendo que esa promesa cambiaría nuestras vidas para siempre. Me dirigí hacia el Audi negro con pasos que se sentían como si avanzara hacia el patíbulo. Cada metro era una lucha contra el impulso de darme la vuelta y huir, como había hecho 4 décadas atrás. Aurelio estaba sentado tras el volante, con la mirada fija al frente. Abrí la puerta del pasajero y me deslicé en el asiento de cuero. El interior olía a su perfume, el mismo que usaba de joven, una mezcla de sándalo y cítricos que despertó recuerdos que creía enterrados. Por un momento, ninguno habló. El silencio crecía, cargado de 4 décadas de palabras no dichas. «¿Dónde quieres que vayamos?», preguntó finalmente, con voz controlada.
A cualquier sitio donde podamos hablar tranquilos, respondí. Asintió, encendió el motor y salimos del estacionamiento de la iglesia. Pasamos junto al cortejo de invitados que se dirigían a la recepción. Vi a Elena mirándome con preocupación desde su coche. Le hice un gesto para tranquilizarla. Condujo en silencio durante unos minutos, hasta que se detuvo en un mirador sobre la ciudad. Un lugar tranquilo, con apenas un par de turistas tomando fotografías del paisaje. Apagó el motor y se giró para mirarme directamente. «Te busqué», dijo sin preámbulos, «durante meses. Nadie sabía dónde estabas, tu casa estaba vacía, tu teléfono desconectado, desapareciste». «Lo sé», murmuré, sintiendo cómo el peso de la culpa me aplastaba. «No tuve elección». «Siempre hay elecciones, Camila». Su voz se quebró ligeramente. «Pudiste haberme dicho algo, cualquier cosa, una explicación, una carta, pero elegiste desaparecer como si nunca hubiéramos existido». «Mi madre tuvo un derrame cerebral», expliqué, sintiendo que las palabras eran insuficientes después de tanto tiempo. «La noche que me mostraste el anillo, horas después recibí la llamada. Quedó parcialmente paralizada. Jorge apenas comenzaba la universidad. No había nadie más que pudiera cuidarla». Aurelio me miró largamente, procesando la información. «¿Y no pudiste decírmelo? ¿Tampoco confiabas en mí?» «Sabía lo que dirías», respondí. «Que podíamos solucionarlo juntos, que encontraríamos la manera. Pero tu carrera comenzaba en Santiago, tu futuro estaba allí, no podía pedirte que renunciaras a todo por quedarte en un pueblo cuidando a una mujer enferma». «Esa no era tu decisión», dijo con firmeza. «Era nuestra decisión, juntos. Me robaste esa posibilidad». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Lo sé, cometí un error terrible». Aurelio desvió la mirada hacia el paisaje, respirando profundamente como intentando calmarse. Cuando volvió a mirarme, sus ojos reflejaban una nueva sospecha. «Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo». El momento había llegado. No había vuelta atrás. «Estaba embarazada», confesé. «De 2 meses». Lo vi palidecer. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se tornaron blancos. «¿Qué estás diciendo?», susurró con una voz que apenas reconocí. «Isidora», dije simplemente. «Isidora es tu hija». El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de mi vida. Aurelio cerró los ojos, como si intentara procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que sentí que me ahogaba en él. «Mi hija», repitió como probando las palabras. «He sido el padrino de bautizo de mi propia nieta, sin saber que era mi sangre. Lo siento», fue lo único que pude decir, sabiendo que era completamente insuficiente. «¿Lo sientes?». Su voz se elevó, cargada de una rabia apenas contenida. 42 años, Camila. Me robaste 42 años con mi hija. No tenía opción», exclamé, las lágrimas ahora corriendo libremente. Estaba sola, asustada. Mi madre dependía completamente de mí. Si te lo hubiera dicho, habrías insistido en que nos casáramos, en que fuera contigo a Santiago. No podía dejar a mi madre. Podríamos haber encontrado una solución. Podríamos haberla llevado con nosotros, contratar enfermeras, lo que fuera necesario. No teníamos dinero para eso. Eras un abogado recién graduado. Yo apenas terminaba mi formación como maestra. No podíamos permitirnos ese lujo. Así que decidiste por ambos», dijo con amargura. «Decidiste que era mejor para todos, que yo nunca supiera que tenía una hija». Agaché la cabeza, incapaz de sostener su mirada acusadora. «Al principio pensé que te lo diría más adelante, cuando las cosas se estabilizaran, pero el tiempo pasó, 1 año, 2 años. Cuando mi madre finalmente murió, Isidora ya tenía 5 años. Me enteré de que te habías casado, que tu carrera despegaba. ¿Qué derecho tenía yo de aparecer entonces y trastornar tu vida?». «¿Qué derecho?», repitió incrédulo. «Era mi hija, mi hija.
Tenía todo el derecho del mundo a saberlo. Lo sé, admití, sintiendo cómo cada palabra me desgarraba. No hay justificación suficiente. Solo puedo decirte que hice lo que creí mejor en ese momento. Aurelio golpeó el volante con frustración. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? ¿Llegar a la recepción y anunciar que soy el abuelo biológico de Valeria? ¿Que mi ahijada es en realidad mi nieta? ¿Que el padre de la criatura que acabo de sostener en la pila bautismal ha sido mi protegido en el bufete sin saber que estaba casado con mi propia hija? Eso me tomó por sorpresa. ¿Sebastián trabaja contigo? Es mi asociado desde hace 3 años, confirmó. Lo considero prácticamente un hijo. Fui su mentor en la Facultad de Derecho, lo contraté apenas se graduó. Cuando me pidió ser padrino de su hija, me sentí honrado. La ironía de la situación me golpeó con toda su fuerza. El destino había encontrado la manera de reunir a padre e hija, a abuelo y nieta, sin que ninguno supiera la verdad. Isidora no lo sabe, dije finalmente. Nunca le dije quién era su padre, solo que había sido un amor de juventud que tuvo que marcharse lejos. Le prometí que esta noche le contaría todo. Aurelio me miró largo rato, como si intentara leer en mi alma. Todos estos años, nunca pensaste en contactarme, ni siquiera cuando ella preguntó por su padre. Lo pensé 1000 veces, confesé. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que enfermaba y preguntaba por qué no tenía un papá como los otros niños. Pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. El miedo, supongo. Miedo a tu reacción, miedo a que me odiaras, miedo a que quisieras quitármela. Nunca habría hecho eso, dijo con voz quebrada. Nunca. Lo sé, suspiré. En el fondo, siempre lo supe. Eras un buen hombre, Aurelio. Sigues siéndolo, por lo que veo. Un silencio menos tenso se instaló entre nosotros. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo incesante, ajena al drama que se desarrollaba en aquel mirador. ¿Tu esposa sabe de mí?, pregunté finalmente. Gloriana no es mi esposa, aclaró. Es mi asistente. Mi esposa falleció hace 7 años, cáncer. Lo siento, dije sinceramente. Tuvimos un buen matrimonio, continuó. Pero nunca tuvimos hijos, no pudo concebir. La ironía no se me escapa. Otro silencio más denso esta vez. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que la decisión ya no era solo mía. Aurelio respiró profundamente. Primero, tenemos que hablar con Isidora. Merece saber la verdad, de ambos. Después, tendremos que ver cómo manejamos esto con Sebastián, con el resto de la familia. Va a ser un shock para todos. Un shock que podríamos habernos ahorrado si hubieras tomado decisiones diferentes hace 4 décadas. No pudo evitar señalar, aunque sin la rabia inicial. Lo sé, admití, y lo lamentaré hasta mi último día. Aurelio encendió el motor del coche. Deberíamos ir a la recepción. Ya deben estar preguntándose dónde estamos. ¿Qué les diremos? Por ahora, nada, decidió. Esto es algo que debemos manejar con Isidora primero. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Le diré a Sebastián que necesito discutir algunos asuntos legales contigo. Podemos hablar con ella allí, en privado. Asentí, agradecida por su sensatez a pesar del golpe emocional que acababa de recibir. Gracias, Aurelio. No me agradezcas aún, respondió, comenzando a conducir de vuelta hacia la ciudad. Esto apenas comienza. De camino a la recepción, acordamos los detalles prácticos. Intercambiamos números de teléfono. Me dio la dirección de su casa, en un exclusivo barrio residencial. Concertamos la hora, 9 p.m., cuando la mayoría de los invitados ya se habrían marchado. Llegamos al salón de eventos donde se celebraba la recepción. Aurelio estacionó y, antes de bajar, me miró una última vez. Una cosa más, dijo. ¿Por qué nunca volviste a casarte?
Eras joven, hermosa. La pregunta me tomó por sorpresa. Supongo que nunca encontré a nadie que me hiciera sentir lo que sentí contigo, confesé. Además, criar a una niña sola, trabajar, cuidar a mi madre, no dejaba mucho tiempo para romances. Algo en su mirada cambió, un destello de lo que podría haber sido, quizás. Yo me casé intentando olvidarte, admitió. Caroline fue una buena esposa, una gran compañera, pero nunca dejé de preguntarme qué habría sido de ti, dónde estarías, si pensabas en mí alguna vez. Cada día, susurré, pensaba en ti cada día. Entramos separados a la recepción. Yo busqué inmediatamente a Isidora, quien conversaba con unos invitados cerca de la mesa principal. Al verme, se excusó y vino hacia mí. ¿Dónde estabas?, preguntó en voz baja. Te he estado buscando. ¿Hablaste con el juez Vidal? Sí, respondí, intentando mantener la compostura. Es una larga historia, Isidora. Vendrá a casa esta noche para que podamos hablar los tres. ¿Los tres? ¿De qué se trata todo esto, mamá? Nunca te había visto así. Tomé sus manos entre las mías. Manos que tenían la misma forma que las de su padre, noté con un escalofrío. Te prometo que esta noche sabrás toda la verdad. Solo te pido paciencia hasta entonces. Isidora me estudió con preocupación. Está bien, accedió finalmente. Pero esto es muy extraño, mamá. Muy extraño. La recepción transcurrió como en un sueño nebuloso. Intercambié cortesías con los invitados. Sonreí en los momentos adecuados. Incluso sostuve a Valeria en mis brazos un rato, maravillándome de cómo la genética había trazado su camino a través de 3 generaciones. Los mismos ojos verde oscuro de Aurelio mirándome desde el rostro de mi nieta. Aurelio representó su papel de padrino con dignidad, aunque noté cómo su mirada nos seguía a Isidora y a mí constantemente. ¿Buscaba parecidos? ¿Intentaba recuperar 4 décadas perdidas en un solo día? Cuando la mayoría de los invitados comenzaron a marcharse, Aurelio se acercó a Sebastián e Isidora. Desde mi posición, pude ver cómo les hablaba con seriedad. Isidora me miró brevemente, asintió, y luego Aurelio se despidió con un abrazo formal a ambos. Antes de salir pasó junto a mí. 9 en punto, murmuró sin detenerse. No llegues tarde esta vez. El comentario, cargado de un resentimiento apenas disimulado, me dolió más de lo que hubiera esperado. Pero lo merecía. Merecía eso y mucho más. Elena me llevó a casa. En el trayecto, le conté parte de lo sucedido, omitiendo los detalles más delicados. Mi amiga me escuchó en silencio, apretando mi mano ocasionalmente en señal de apoyo. ¿Quieres que te acompañe esta noche?, ofreció cuando llegamos a mi casa. No, respondí. Esto es algo que tenemos que resolver entre nosotros. Pero gracias, Elena. No sé qué haría sin ti. Llámame cuando termines, no importa la hora, insistió antes de despedirse. Entré en mi casa, el modesto hogar donde había criado a Isidora, donde habíamos construido nuestra vida juntas. Tantos recuerdos en cada rincón, tantos momentos compartidos. ¿Cómo cambiaría nuestra relación después de esta noche? ¿Me perdonaría por ocultarle la verdad durante toda su vida? Me cambié el vestido formal por algo más sobrio pero elegante. Me apliqué un poco de maquillaje para disimular las huellas que las lágrimas habían dejado en mi rostro. A las 8:30 pedí un taxi. El conductor intentó hacer conversación durante el trayecto, pero yo apenas respondía con monosílabos, mi mente demasiado ocupada ensayando lo que diría, cómo lo diría. El taxi se detuvo frente a una impresionante residencia con jardines extensos y una fachada modernista. Pagué, respiré profundamente y caminé hacia la entrada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Aurelio me esperaba, aún vestido con el traje del bautizo, aunque sin corbata y con los primeros botones de la camisa desabrochados. Me hizo un gesto para que entrara. Isidora y Sebastián llegarán en cualquier momento.
informó, conduciéndome hacia un espacioso salón decorado con buen gusto. Les pedí que dejaran a Valeria con los padres de Sebastián. ¿Sebastián también estará presente?, pregunté, sorprendida. Es el esposo de nuestra hija, respondió Aurelio, enfatizando ligeramente el nuestra. Merece ser parte de esta conversación. Asentí, reconociendo la lógica de su argumento. Sebastián era parte de la familia, para bien o para mal. ¿Quieres algo de beber?, ofreció Aurelio, dirigiéndose a un elegante mueble bar en una esquina del salón. Un poco de agua, gracias, respondí, demasiado nerviosa para algo más fuerte. Me entregó un vaso y se sirvió un whisky para él. Nos sentamos en sillones opuestos, separados por una mesa de centro donde descansaban varios portarretratos. No pude evitar examinarlos. Aurelio en su graduación de juez, Aurelio con una mujer de sonrisa amable que supuse sería Caroline, Aurelio recibiendo algún premio importante. Una vida completa a la que yo había renunciado, una vida que podría haber sido parcialmente mía. El timbre interrumpió mis pensamientos. Aurelio fue a abrir. Escuché voces en el vestíbulo, pasos acercándose, y entonces entraron. Isidora, con expresión de confusión y preocupación, seguida por Sebastián, cuyo rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y recelo. «Mamá», dijo Isidora, acercándose a mí. «¿Qué está pasando? El juez Vidal dice que tienen algo importante que contarnos». Miré a Aurelio, buscando su guía. Después de todo, él era el juez, el acostumbrado a manejar situaciones complicadas. Él asintió ligeramente, dándome la palabra. «Siéntense, por favor», comencé, intentando que mi voz sonara firme. «Lo que vamos a contarles cambiará la forma en que ven nuestras vidas, pero necesito que entiendan que cada decisión, cada elección que tomé, fue pensando en lo mejor para todos». Isidora y Sebastián tomaron asiento en el sofá frente a nosotros, claramente tensos. «Aurelio y yo no fuimos simplemente conocidos», continué. «Como les dije en la iglesia, estuvimos comprometidos. Hace 42 años, íbamos a casarnos». «Eso ya lo dijiste», intervino Isidora con impaciencia. «¿Qué tiene que ver eso con nosotros ahora?» Respiré profundamente. El momento había llegado. La noche que Aurelio me dio el anillo de compromiso, mi madre sufrió un derrame cerebral. Quedó parcialmente paralizada, necesitaba cuidados constantes. Mi hermano estaba comenzando la universidad. No había nadie más que pudiera hacerse cargo de ella. «Así que rompiste el compromiso», dedujo Sebastián. «Hice algo peor», confesé, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Desaparecí, sin explicaciones, sin despedidas. Simplemente desaparecí de su vida. Isidora me miró con asombro. «¿Tú hiciste eso? Tú, que siempre me enseñaste a enfrentar los problemas, a ser honesta incluso cuando duele?» «A veces no seguimos nuestros propios consejos», terminé con voz quebrada. «A veces el miedo nos paraliza y tomamos el camino que parece más fácil, aunque a la larga sea el más doloroso». Isidora se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en mí. La conocía lo suficiente para saber que su mente analítica estaba conectando los puntos. «Hay algo más», dijo. No era una pregunta. Aurelio, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su presencia llenó la habitación mientras dejaba su vaso de whisky sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un gong. «Cuando tu madre desapareció», comenzó, dirigiéndose directamente a Isidora, «estaba embarazada de 2 meses». El tiempo pareció detenerse. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hija, cómo sus manos buscaban instintivamente las de Sebastián, quien parecía igualmente aturdido. «No», susurró Isidora, negando suavemente con la cabeza. «No puede ser». Pero sus ojos ya estaban fijos en los de Aurelio, esos ojos verde oscuro tan idénticos a los suyos. Ese mentón definido que siempre había atribuido a algún pariente lejano de mi familia.
Soy tu padre biológico, confirmó Aurelio, con una voz que luchaba por mantenerse firme. Me enteré hoy, después del bautizo, 42 años tarde. Sebastián se puso de pie de un salto, posicionándose protectoramente junto a Isidora. ¿Es esto algún tipo de broma macabra?, exigió saber, mirando alternativamente a Aurelio y a mí. Mi mentor, el hombre que me ha guiado profesionalmente durante años, era en realidad el abuelo de mi hija, y nadie consideró importante mencionarlo antes de que le pidiéramos ser el padrino. Yo no lo sabía, aclaró Aurelio, levantando las manos en un gesto conciliador. Hasta hoy, jamás había vuelto a ver a Camila desde que desapareció. Nunca supe del embarazo. Nunca supe que tenía una hija. Isidora permanecía inmóvil, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Finalmente, sus ojos se posaron en mí, con una mezcla de incredulidad y dolor que me atravesó como un cuchillo. Toda mi vida, dijo con voz temblorosa, toda mi vida preguntándome quién era mi padre, inventando historias, imaginando razones nobles para su ausencia. Tuvo que marcharse, me decías. Era un buen hombre, pero las circunstancias nos separaron. Y todo este tiempo estaba ahí fuera, viviendo su vida sin saber que yo existía. Me acerqué a ella intentando tomar sus manos, pero las apartó bruscamente. No me toques, siseó. ¿Tienes idea de lo que me has robado? ¿A los dos? Una vida entera, mamá. Una vida entera de momentos que nunca recuperaremos. Lo hice para protegerte, intenté explicar, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. Para protegernos a todos. ¿Protegernos? La voz de Isidora se elevó peligrosamente. ¿De qué exactamente? ¿De tener un padre? ¿De crecer en una familia completa? No sabía qué pasaría si se lo decía, confesé, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Aurelio tenía toda una vida planeada en Santiago, una carrera brillante por delante. Yo estaba atada a un pueblo pequeño, cuidando a mi madre enferma. ¿Y si me exigía custodia compartida? ¿Y si intentaba llevarte lejos de mí? No podía arriesgarme. Aurelio se acercó, su rostro una máscara de dolor contenido. Jamás habría hecho eso, dijo con firmeza. Nos habríamos adaptado, habríamos encontrado una solución juntos, pero nunca me diste la oportunidad de elegir, Camila. Me robaste esa elección, nos la robaste a todos. El silencio cayó pesadamente sobre nosotros, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de Isidora. Sebastián, recuperando algo de compostura, se sentó junto a ella y le pasó un brazo por los hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, dirigiéndose a Aurelio. ¿Qué esperas que hagamos con esta información? ¿Qué quieres de nosotros? La pregunta pareció tomar a Aurelio por sorpresa. Sus hombros, que habían estado tensos desde que comenzó la conversación, se relajaron ligeramente. No quiero nada que ustedes no estén dispuestos a dar, respondió con una dignidad que me recordó por qué me había enamorado de él tantos años atrás. Solo la verdad, y quizás la oportunidad de conocer a mi hija, a mi nieta, si Isidora lo permite. Mi hija levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero sorprendentemente claros. Siempre quise un padre, dijo con voz queda. Cuando era niña, inventaba historias sobre cómo vendría a rescatarnos algún día, como en los cuentos. Luego, cuando crecí, acepté que eso no sucedería. Me convencí de que no lo necesitaba. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Aurelio como si buscara algo específico. Y ahora descubro que ha estado aquí todo el tiempo, a solo un paso de distancia, incluso trabajando con mi esposo. El destino tiene un sentido del humor retorcido, comentó Sebastián, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. Isidora se puso de pie lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Se acercó a Aurelio, quedando frente a él. En ese momento, la similitud entre ambos resultaba casi dolorosa de observar. La misma postura erguida, la misma forma de entrecerrar ligeramente los ojos cuando estaban concentrados. Necesito tiempo, dijo finalmente.
Esto es demasiado para procesarlo de golpe. Toda mi vida ha cambiado en un día. Aurelio asintió, respetando su espacio. Todo el que necesites. Estaré aquí cuando estés lista. Ella asintió brevemente antes de volverse hacia mí. La frialdad en su mirada me heló la sangre. En cuanto a ti, mamá, no sé si puedo perdonarte por esto, al menos no ahora. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier bofetada física. Lo entiendo, murmuré. Solo espero que algún día puedas entender que lo hice por amor, aunque me haya equivocado terriblemente. Isidora tomó su bolso y se dirigió a la puerta, con Sebastián siguiéndola de cerca. Antes de salir, se detuvo y miró a Aurelio una última vez. El sábado, dijo, trae a Valeria aquí los sábados por la tarde para que pases tiempo con ella. Es un comienzo. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Aurelio. Gracias, respondió simplemente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio en la habitación se volvió casi tangible. Me dejé caer en el sofá, agotada emocional y físicamente. Aurelio se sirvió otro whisky y me ofreció uno, que esta vez acepté. Podría haberte odiado toda mi vida por lo que hiciste, dijo después de un largo silencio. Quizás una parte de mí aún lo hace. Lo merezco, respondí, sintiendo el ardor del alcohol en mi garganta. Sí, coincidió, pero el odio es un compañero agotador y ya hemos perdido demasiado tiempo. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en décadas. Las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en sus sienes, la línea firme de su mandíbula. Un hombre diferente del joven que había amado, pero con la misma esencia. ¿Crees que algún día nos perdonarán?, pregunté. ¿Que Isidora me perdonará? Aurelio contempló el líquido ámbar en su vaso antes de responder. El tiempo suaviza incluso los rencores más profundos, dijo finalmente, y ella es nuestra hija. Tiene tu corazón y mi obstinación. Necesitará tiempo, pero encontrará el camino hacia el perdón, por su propio bien, si no por el nuestro. Asentí, aferrándome a esa esperanza como a un salvavidas en medio de la tormenta que yo misma había desatado. Debería irme, dije, poniéndome de pie con dificultad. Mis piernas parecían haber envejecido 10 años en unas horas. Te llevaré, ofreció Aurelio, tomando las llaves de su coche. No es necesario, puedo pedir un taxi. Insisto, Neum, dijo con firmeza. Además, tenemos mucho de qué hablar todavía. 42 años no se resumen en una conversación. El trayecto a mi casa transcurrió en un silencio sorprendentemente cómodo, como si ambos necesitáramos ese espacio para digerir todo lo sucedido. Cuando llegamos, Aurelio apagó el motor, pero no hizo ademán de bajarse. ¿Quieres pasar?, ofrecí, más por cortesía que otra cosa. Para mi sorpresa, asintió. Solo un momento. Mi casa era modesta comparada con la suya, pero siempre la había mantenido con orgullo. Las fotos de Isidora a lo largo de los años decoraban las paredes. Su primer día de escuela, su graduación universitaria, su boda con Sebastián, el día que nos anunció su embarazo. Aurelio se detuvo frente a cada una, estudiándolas con avidez, como intentando recuperar los momentos perdidos. Se detuvo especialmente ante una donde Isidora, con unos 7 años, sonreía a la cámara mostrando sus dientes delanteros recién caídos. Tenía esa misma sonrisa a su edad, comentó, tocando el marco con la punta de los dedos. Mi madre siempre decía que cuando sonreía así, podía conseguir cualquier cosa de cualquiera. Igual que ella, confirmé. Siempre supo cómo envolverme alrededor de su dedo meñique. Un destello de dolor cruzó su rostro. Todas estas primeras veces, perdidas para siempre. Lo sé, susurré, sintiendo cómo el peso de la culpa me aplastaba nuevamente. Nunca podré compensarte por eso. Aurelio se volvió hacia mí, y vi en sus ojos una determinación que recordaba bien. No, no puedes, coincidió. Pero podemos intentar no perder más tiempo. Valeria apenas comienza su vida. Nuestra nieta, Camila,
tenemos una segunda oportunidad con ella. Nuestra, repetí, no segura de haber entendido correctamente. No estoy sugiriendo que volvamos a lo que éramos, aclaró rápidamente. Ha pasado demasiado tiempo. Somos personas diferentes ahora. Pero quizás podamos encontrar una forma de ser, no sé, amigos, coabuelos, por el bien de Isidora y Valeria. La proposición me tomó por sorpresa, pero tenía sentido. Después de todo, estábamos unidos por lazos que ni 4 décadas de separación habían podido romper. Me gustaría eso, admití. Aunque no será fácil. Isidora está muy dolida, y con razón. Le daremos tiempo, Nespo. Respondió dirigiéndose hacia la puerta. Y espacio, pero estaremos ahí cuando nos necesite, juntos o por separado, pero estaremos. Antes de salir se detuvo y me miró con una expresión que no supe descifrar. Sigo pensando que cometiste un error terrible, Camila, dijo con voz suave. Pero también entiendo que tomar decisiones imposibles es parte de ser humano, y que a veces el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Con esas palabras se marchó, dejándome sola con mis pensamientos y el eco de verdades demasiado tiempo postergadas. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada momento del día, desde el instante en que vi a Aurelio entrar en la iglesia hasta nuestra última conversación en mi sala. El bautizo de mi nieta había marcado el final de una época de secretos y el inicio de otra llena de incertidumbres. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se coló por mis cortinas, tomé una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar construir un futuro donde el perdón tuviera cabida. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Isidora. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Te amo, hija. Eso nunca ha cambiado y nunca cambiará. No esperaba respuesta inmediata, y no la hubo. Pero al menos había dado el primer paso en un camino que, sabía, sería largo y difícil. Una semana después, mientras regaba las petunias de mi jardín, escuché el sonido de un coche estacionando frente a mi casa. Levanté la vista para encontrarme con Aurelio bajando de su Audi, sosteniendo cuidadosamente un bulto envuelto en una manta rosa pálido. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que era Valeria. Detrás de él, Isidora emergió del asiento trasero. Su expresión era cauta, pero ya no hostil como la última vez que nos vimos. Isidora pensó que tal vez querría ser parte del primer sábado de abuelo, explicó Aurelio, acercándose con Valeria perfectamente despierta en sus brazos. Si te sientes cómoda con ello. Mi mirada se encontró con la de mi hija, buscando confirmación. Ella asintió levemente. Estoy intentando entenderlo, dijo con voz tenue. Entenderte. No será de la noche a la mañana, pero somos familia. Y Valeria merece conocer a sus 2 abuelos, a los 2. Las lágrimas nublaron mi visión mientras extendía los brazos para recibir a mi nieta. Aurelio la depositó con cuidado y sentí cómo su pequeño cuerpo se adaptaba al mío, confiado y cálido. Gracias, susurré, no segura de a quién le agradecía exactamente. A Isidora por esta oportunidad, a Aurelio por su generosidad, a Valeria por existir y reunirnos, o quizás al destino por su extraño sentido de la justicia poética. Entramos los 3 a la casa, con Valeria como centro gravitacional de nuestro pequeño universo reconstruido. No éramos una familia convencional, ciertamente. Estábamos unidos por heridas tan profundas como el amor que las había causado. Pero mientras veía a Aurelio inclinarse sobre nuestra nieta, señalando con asombro cómo sus diminutos dedos se cerraban instintivamente alrededor de su dedo índice, sentí que algo comenzaba a sanar en mi interior. El camino sería largo. Habría días difíciles, conversaciones dolorosas, recuerdos que exigirían ser confrontados. Pero por primera vez en 42 años, me permití creer que quizás, solo quizás, del error más grande de mi vida, podría nacer una forma de redención que ninguno de nosotros había imaginado. En el bautizo de mi nieta, me apartaron sin explicación.
hasta que llegó el padrino. Y con él, la verdad que había temido durante toda una vida. Una verdad que, aunque dolorosa, nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad que no merecíamos, pero que estábamos decididos a no desperdiciar.